Buenos días, profe, compañeros y compañeras. Mi nombre es Melanie Gamarra y reciban un cordial saludo de todos quienes conformamos el grupo de exposición número 2. A continuación vamos a darles a conocer un poco más de la vida de Platón, cuáles fueron sus ideas, sus objetivos, sus conocimientos y la antropología platónica. Vamos a dirigirnos ahora a la explicación de la biografía. Aristóteles, o también conocido con el sobrenombre de Platón, el de las espaldas anchas, nació en Atenas, posiblemente 427 años antes de Cristo, y murió 347 años antes de Cristo. Por lo general, Platón vivió 81 años. Correspondió a una familia netamente noble, en donde su padre y su madre fueron de ascendencia ilustre. Platón recibió educación tanto física e intelectual de los jóvenes de su época, como también es probable que sus enseñanzas las haya adquirido por Heraclitiano Crateno. En la carta 7 confiesa haber tenido la intención de dedicarse a la política, pero la muerte de Sócrates, tras el proceso tan injusto, lo lanzó a la arena filosófica. Su encuentro con Sócrates cuando apenas tenía 20 años fue el acontecimiento capital en donde definió su vocación por la filosofía. Es importante recalcar que Platón nunca se retiró de la actividad política, pese al juicio crítico que tenía sobre ella. Muerto Sócrates, y al igual que muchos otros socráticos que tenían por su vida, Platón decide retirarse a Megara, en donde fue acogido por el filósofo Aristóteles. Pero según todas las probabilidades, Platón regresó enseguida a Atenas, y es ahí, justo en esas fechas, donde hay que situar su actividad literaria. Que Platón viajó por Cirene, Italia y Egipto, en la que también suelen sostener que viajó por Oriente. Plutarco, en sus vidas paralelas, nos transmite su viaje por Egipto, antes de transcurridos los 10 años de la muerte del maestro. Por consiguiente, sus obras, Platón quería estudiar el pensamiento de los presocráticos, de los estoicos o los epicureos. Pero se encuentra con una problemática, que es la ausencia de los textos, en lo cual se limita a estudiar únicamente fragmentos y citas de autores posteriores. También encontramos lo que son libros no escritos, obras no escritas de Platón, que querían distinguirlas como doctrina exotérica y doctrina esotérica. En la doctrina exotérica nos encontramos con las obras que hemos recibido, y en la doctrina esotérica nos encontramos con las ideas y los números. Por consiguiente, tenemos dos clasificaciones de las obras antiguas de Platón, que fueron Trológica de Aristófanes y Tetralogía de Trasilo. Por consiguiente, también tenemos lo que es la colección G, que aún sigue permanente hasta la actualidad, que es género ético, género antréptico, género anatréptico y género mayéutico. En el género ético encontramos a Citrón, o del saber. En el género antréptico encontramos a Hipias menor o de la mentira. En el género anatréptico encontramos a Hipias mayor o de la belleza. Y en el género mayéutico encontramos a Lisis o de la amistad. En la carta 7 nos proporciona gran información de la vida de Platón y sus diálogos. Los diálogos que se dividen en diálogos dudosos y diálogos apócrifos. En los diálogos dudosos nos encontramos con Alcibiades, Hiparco, Minos. Y en los diálogos apócrifos nos encontramos con de lo justo, de la virtud y de modo. Todas estas obras hemos recibido por manuscritos, desde la antigüedad dota la Edad Media bizantina, en donde los dos manuscritos se encuentran fueron del siglo IX y se encuentran en la Biblioteca Nacional de París. Pero la primera mitad se ha perdido, en lo cual también existe una copia, y esa copia se encuentra a finales del siglo XI en la Biblioteca de San Marcos y la Biblioteca de Oxford en el año 895. Desde la antigüedad hasta el Renacimiento, todas las obras de Platón fueron criticadas y fueron utilizadas por autores más o menos informados.
Es evidente saber que Platón fue uno de los intelectuales más reconocidos e importantes de la historia, que tanto la justicia como el conocimiento político ético de Platón nos ha servido hasta la actualidad, ya sea para aplicar en nuestra vida diaria, en tanto en lo público como en lo privado. Gracias. A continuación, yo les voy a explicar el contexto histórico, sociocultural y filosófico de Platón y cómo fue desarrollando su pensamiento político y filosófico a través de los años. Primero, contexto histórico. En el contexto histórico podemos ver que entre el año 500 y 479 a.C. se desarrollaron las guerras médicas, las cuales trajeron consigo las guerras entre los griegos y los persas. Al final, la victoria sería para los griegos, trayendo así la supremacía de Atenas y de su democracia, y consigo también traería el apogeo en el ámbito económico y cultural. En lo que respecta al ámbito político y militar, sucedería una intervención y que traería consecuencias a causa de las guerras del Peloponeso, que enfrentaría a los espartanos, que defendían la ideología aristocrática, y a los atenienses, que defendían la ideología democrática. Estas guerras sucedieron en el año 431 al 404 a.C. Al final la victoria sería para los espartanos, lo que trajo consigo grandes consecuencias para los atenienses, debido a que sucedió la tiranía de los 30 y bajo la protección de los espartanos hubo mucha persecución sangrienta a muchos líderes democráticos. También a nivel político hubo grandes consecuencias, ya que se encontraba bajo amenaza la democracia debido a un sistema aristocrático por parte de los espartanos. No solo fue la victoria de una ciudad a otra, sino fue la victoria de un sistema político a otro. En el contexto social podemos ver que Platón se encontraba en una etapa donde había un gran desequilibrio político, debido a que se caracteriza por el paso de la democracia a la tiranía, y de la tiranía vuelve otra vez a la democracia. Todo esto trajo consigo los primeros pensamientos filosóficos y políticos de Platón, ya que de pasar de ser un joven entusiasta de querer participar en la política, a ya estar cansado en su madurez de todo lo malo que se llevaba la organización en estos distintos organismos políticos. Como podemos ver, el Platón que nos habla de la República es aquel teórico que habla del estado ideal u utópico. También para poner en contexto, en ese momento la democracia ateniense era una democracia directa, la cual nos da a entender la participación de los ciudadanos en primera persona ante la asamblea, ya que tenían la facultad de ser ciudadanos. En cambio, hay otros que no tenían la opción de participar en la política, ya que no eran ciudadanos. Tal era el caso de las mujeres, de los niños y de los extranjeros. Los únicos que eran considerados ciudadanos eran los hombres adultos que ya hayan pasado la formación del ejército y aquellos que eran de familias legítimas atenienses. En lo que respecta al contexto filosófico, en esa época los sofistas eran los que dominaban, ya que querían separar los valores tradicionales de los atenienses. Muchos de ellos estuvieron al lado de gobiernos demagogos, incluso formaron parte de la tiranía de los 30. Lo que ellos querían era, con el relativismo cultural, ir separando todos esos valores tradicionales. Debido a la concepción de la cultura y la moral de los sofistas, y con todo lo que se llevaba en ese momento respecto a la política, empezó a haber la separación del individuo con la polis. Quiere decir que se iba separando al ciudadano del Estado. Y es aquí cuando entra Sócrates. Sócrates decide intervenir y confronta a los sofistas, ya que quería otra vez que los ciudadanos tengan una intervención dentro de la ciudad. Pero a manos de la propia ley, Sócrates muere por cumplir la ley y al mismo tiempo para defender las tradiciones de los valores atenienses.
Al final, podemos ver que el pensamiento platónico se desarrolló por la muerte de Sócrates, ya que Platón consideraba a Sócrates como el hombre más ejemplar y más justo en esos momentos. A causa de este hecho, también dejaría de creer en la justicia real. Y años posteriores, ya anciano, escribiría en una de sus cartas que fue este hecho lo que poco a poco hizo que perdiera el interés en la política profesional. Al final, nos da a entender que Platón se cansó de buscar la justicia en la vida pública social en ese momento. Lo que él nos daba a entender es que solo se podía llegar a una verdadera justicia siempre y cuando el gobernante sea un filósofo o cuando el filósofo llegue a ser un gobernante. Solo en el caso de que lleguen a coincidir en una misma persona, el filósofo y el gobernante, llegaremos a pensar en un estado ideal de la justicia. Y este pensamiento no se iría de la mente de Platón aunque pasaran los años. A continuación, mi compañera les va a explicar un poco más acerca del pensamiento de Platón. Muchas gracias. Compañeros, buenos días. El tema de mi exposición es acerca del objetivo político de Platón. Para entender de mejor manera este tema, haremos un hincapié en los tipos de alma que Platón consideraba que cada individuo nacía. En primer lugar, tenemos el alma racional. Consiste en una virtud de prudencia y está dirigido a los gobernantes. En segundo lugar, tenemos el alma irascible, con virtud de fortaleza dirigido a los militares. En tercer lugar, tenemos el alma conspusible, con virtud de templanza dirigido a los artesanos y agricultores. Con estos tipos de alma se pueden los individuos desempeñar diferentes roles dentro de una sociedad. En otro punto, la filosofía de Platón gira en torno al ámbito político. Es aquí donde se despliegan dos puntos importantes como son el estado de justicia y la educación necesaria. Hay que entender que para Platón una sociedad, un estado de justicia es la búsqueda de la verdad, pero de una verdad superior, en donde no solamente se queden en simples opiniones o sofismas. Es por eso que se nos presenta una alegoría llamada el mito de la caverna, que hace alusión a una sociedad sumisa, una sociedad prisionera, carente de justicia, producto resultado de los gobernantes y gobernados. Es por esta razón que Platón odia el sistema político demócrata, porque se considera a los ciudadanos de manera igualitaria y representadas por un líder, que éste carece de conocimiento y no está apto para ejercer dicho rol. Dicho esto, se presenta un nuevo sistema o se instala un nuevo sistema aristocrático, que consiste en que un gobernador sea un filósofo, que es aquel conocedor del bien y de la verdad, y que sin este la sociedad carecería de justicia. Adicional a esto, también se presenta una utopía de una sociedad más justa en donde se elimina la propiedad privada. De esta manera no se puede distinguir entre ricos ni pobres. También se da la caída de la institución familiar, lo que hace énfasis al siguiente punto, como es la educación necesaria. Desde este punto, el Estado se encarga de educar a la ciudadanía y de esta manera poder distinguir entre los diferentes roles que cada individuo debe desempeñar dentro de esta sociedad, porque el pensamiento que tenían ellos no era de manera individual, sino de manera colectiva. Ya. En base a estos conocimientos o roles que se desempeñaba un individuo en la sociedad, se hace una división de clases. Sería una división de clases sociales en donde
artesanos y campesinos tengan que elaborar productos, bienes materiales, en donde los militares están a la defensa de la nación y los aristócratas que se encuentran en la cima de la pirámide son los gobernantes. ¿Ya? En base a esta pirámide, los conocimientos son otorgados. Es decir, que se crea un grado de conocimiento y que estos son de imaginación, de creencia, conocimiento abstracto, conocimiento matemático, la dialéctica o conocimiento de la idea. También como otro punto de tema de exposición tenemos la teoría de las ideas, que consiste en que Platón considera a una idea como un modelo, un paradigma de carácter universal y que éste es trascendente e inmutable. La esencia de un objeto es lo que vuelve a un modelo en un modelo de verdad. Es decir, aquello por lo que el objeto es y no es otra cosa. Por ejemplo, una flor. Una flor es bella porque esa es su esencia, ese es su modelo de realidad, que es la belleza. De esta manera, Platón dice que la esencia surge en las ideas, debido a que posee una realidad independiente y separada del objeto. Dicho esto, podemos decir que las ideas existen porque sostienen una idea diferente y separadas del objeto. A esto lo denominaremos sustancias. Gracias. Buenos días con todos. Voy a exponer acerca del conocimiento como reminencia. Conocer es volver a recordar lo que nuestra alma ya conocía, porque nuestra alma es eterna. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra alma existirá antes del nacimiento y después de la muerte. Es ahí donde Platón dice que nosotros no somos un cuerpo con alma, sino que somos un alma con diferentes cuerpos. El alma tiene una triple estructura: el alma racional, el alma irascible y el alma apetitiva. En el alma racional encontramos la racionalidad y el conocimiento. En el alma irascible encontramos la justicia, la lucha. Y en el alma apetitiva encontramos lo que es la necesidad de satisfacer los deseos. Todo este tema del alma está relacionado con el mito del carro alado. Según Platón, el alma es parecida a un carro dirigido por un conductor y dos caballos, un obediente y un desobediente. Cuando el conductor y el caballo obediente tienen el poder, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ellos jamás se desviarán de la ruta. El problema aparece cuando el caballo desobediente tiene el poder, porque él sí se desviará de la ruta. Todo este tema también del alma está relacionado con la política de Platón, específicamente con el sistema político democrático, el cual dice que todos los hombres somos iguales, pero no es así. No todos los hombres somos iguales, porque todo depende del tipo de alma que nosotros tengamos. Pero ese tema lo voy a retomar después. Grados de conocimiento. Platón dice que existen 2 grados de conocimiento que están divididos en niveles de certeza. Empezaré hablando por el mundo sensible o doxa, un mundo poco fiable que está formado por objetos que tienen tiempo y espacio. Dentro de este mundo encontramos la opinión, y la opinión está dividida en 2 niveles. El primero, la imaginación o la eikasía, que intenta o se basa en la percepción y su objeto son las representaciones, imágenes o dibujos. La segunda está la creencia o pistis. Intenta dar una razón a lo sensible por medio de la hipótesis explicativa. Luego aparece el mundo inteligible o episteme. Este mundo es más fiable y tiene por objeto las ideas. Dentro de este mundo está la ciencia, la cual se divide en 2 grupos. El primero es el razonamiento demostrativo o dianoía.
Este se basa en las entidades matemáticas y sigue un método axiomático deductivo, como por ejemplo un punto, el segmento, un triángulo. Luego está el saber absoluto y pleno o noesis. Este intenta descubrir el orden jerarquizado de las ideas por medio del método de análisis conceptual que es la dialéctica. El último tema que tenemos es el pensamiento político de Platón. La política fue una base para su pensamiento, porque él quería acabar con todo el sistema político democrático, el cual decía que todos los hombres son iguales. Pero no era así, no todos los hombres eran iguales, porque todos dependían del tipo de alma que tenían. Es aquí donde vuelvo a retomar el tema de la triple estructura del alma, porque hay hombres más racionales, otros más justos y otros que solo quieren satisfacer sus necesidades. Y Platón decía lo siguiente, que no todos pueden gobernar, porque hay personas que en verdad están preparadas para eso. Y por eso Platón quería aplicar lo que era el sistema político aristocrático, el cual decía que la persona más sabia tenía que gobernar. Gracias.